Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak, eskerrik asko ona gerturatu zaretenoi eta streamingen bitartez gaurko saioa jarraitzen ari zaretenoi. Ondo dakizuen bezala, martxoaren 3an, berdintasunerako legearen modifikazioa onartu zen, eta hori dela eta saio informatibo batzuk egitea erabaki geundun. Saio hauen helburuak edo bete nahi ditugun helburuak bi dira. Alde batetik, ekarpenak egin zituztenei, azkenengo dokumentua edo bertsioa bueltatu, eta bestetik, aldaketa nabarmenenak adierazi. Buenas tardes a todos y todas. Como sabéis, el día 3 de marzo se aprobó la modificación de la Ley para la Igualdad y decidimos hacer una serie de presentaciones por los 3 territorios con un doble objetivo. Por un lado, mostrar la última versión a quienes en el inicio hicisteis aportaciones y en ese sentido también mostrar nuestra gratitud, porque sin duda todas esas aportaciones han mejorado el documento inicial. Y por otro lado, lo que queríamos era también dar a conocer los cambios más importantes o los más destacados, de una manera relativamente sencilla y amena y que pudiera llegar a todo el mundo. Antes de comenzar con unean oinarritutako gizarte bat eraiki behar dugula, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat nahi baldin badugu. Hau da, zenbat eta berdinzaleagoa izan gure gizartea, gero eta espazio gutxiago egongo da emakumeen kontrako indarkeriarentzat. Y como antecedentes a lo que es esta modificación de la ley, habría que mencionar el compromiso de legislatura que aparece claramente especificado en lo que es el programa de gobierno, tanto de la pasada legislatura. También, antes de entrar a lo que son los cambios más significativos, yo creo que tenemos que tener en cuenta los orígenes, ¿no? Que no partimos de cero, que teníamos ya una ley vasca para la igualdad que se aprobó en 2005, una ley pionera, una ley que ha sido evaluada, una ley que ha sido galardonada y en cuya filosofía estaba clarísimo ya en aquel año 2005 que para abordar el problema estructural de la violencia contra las mujeres debíamos de hacerlo desde las políticas de igualdad. Eso estaba en la filosofía de la ley de 2005 y por eso se optó por esta modificación. Es decir, que si queremos una sociedad libre de violencia contra las mujeres, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a construir una sociedad igualitaria. Izapidei dagokionez, ikusiko duzue aipatu duguna, prozesu parte hartzaile zabal bat ireki zala, hau 2017ko azaroan martxan jarri zen, gero Jaurlaritzan ere izapidetze prozesu bat martxan jarri zen, lehen aldiz legebiltzarrera bidali zen 2022ko otsailean, gero hauteskundeak egon ziren eta bigarren aldiz bidali zen abenduaren 2022ko abenduan, gero hasieran aipatu den bezala, martxoaren 3an onartu zen legebiltzarrean eta
boletinean ere argitaratu zen martxoaren 17. En cuanto a la tramitación, pues conocéis el proceso participativo que se ha llevado a cabo, la tramitación que se llevó a cabo desde este Gobierno se extendió hasta enero de 2020. La primera remisión que se hizo al Parlamento fue en el año 2020, en febrero de 2020, ¿no? Sí, perdón. Y la segunda remisión en 2020, y bueno, y finalmente ya se ha aprobado en el Parlamento en 2022 y se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco en marzo de 2022, el día 17. Bien, erronka nagusiei edo identifikatutako erronka nagusiak non atara ditugu, ez? Alde batetik, Istanbuleko hitzarmena kontuan izan behar dugula uste dut, eta kontuan izan dela. Gero, garapen jasangarrirako gehiago agendatik ere hainbat helburu kontuan izan dira, estatu ituna ere kontuan izan da. Mailan onartu direzen legeak, hau da, adibidez, adingabek biktima zuzenak izatera pasatu direla, edo biktimaren estatua bera kontuan izan da. Berdintasunerako legearen inguruan egindako ebaluazioak, nazioarte mailan egindako proiektuak eta mugimendu feministak berak egindako aldarrikapenak. En cuanto a las fuentes principales para identificar los cambios que se han introducido en la modificación de la ley, bueno, pues podemos hacer referencia a lo que es el Convenio de Estambul, a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, al Pacto de Estado, la nueva legislación aprobada a nivel estatal, el hecho de que hijos e hijas pasan a ser víctimas de violencia contra las mujeres, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de la Víctima también son cuestiones que se han tenido en cuenta, las evaluaciones que se han hecho de la Ley Vasca para la Igualdad, el proceso de trabajo que se llevó a cabo en el marco del proyecto internacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, de evaluar los estándares de calidad en la atención a mujeres víctimas y, por supuesto, las reivindicaciones del movimiento feminista. Erreformaren sintesi bezala, bost aipatu alditugu, berdintasun politikak sektore publiko osora edatzea, sektore pribatuak funts publikoak eskuratu alizateko, baldintzatzat ezartzea, berdintasunaren alorreko legeria betetzea, kontratu eta diru laguntzetako berdintasun klausularen bidez. Oraindik ere badauden desberdintasunak ezabatzea, hainbat arlotan, kultura, hezkuntza, enplegu eta bar, eta hor eta bestelako esparruetan giltzarrietan indargarriak ezarri, gero zaintza lanak erdigunera ere eraman nahi ditugu, eta indarkeria mota guztiei erantzun egokia eman. Como síntesis de la reforma podemos destacar como 5 grandes cuestiones, ¿no? Una sería extender las políticas de igualdad a todo el sector público. También habría que destacar el hecho de que se quiere condicionar el acceso a fondos públicos del sector privado al cumplimiento de la legalidad en materia de igualdad a través de cláusulas de igualdad en contratos y subvenciones. También se trata de eliminar las desigualdades que aún persisten en diferentes ámbitos, como en el de la cultura o el de la educación, el empleo, en la salud, tratando de reforzar esos ámbitos. Direla, baina horrela izan da, ez da nahikoa, ez dira nahikoak legeak gizartearen ekarpen eta implikazio sendoa behar du.
objetivo, que es el de pues construir una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres, pero siendo esto así, siendo esto una realidad, no es suficiente, sino que es necesaria la implicación y el compromiso de toda la ciudadanía, de todas las personas que conformamos este país. Y, por tanto, ahora mismo estamos trabajando, como muchas de vosotras sabéis, en la consecución de un gran pacto de país por la igualdad y contra la violencia machista que nos ayude a conseguir este gran reto. Eta hau esanda, uste dut, hemen gauden guztiok gaudela edo etorri garela aldaketa nabarmenenak ezagutzeko, eta horretarako hitza pasatuko diot. Gota ben esango dizuet, nik azalpenak gaurkoan erderaz emango ditut, gaztelaneaz, erein egun Gasteizen egin gendun saio bat, eta orduan euskaraz eman dituen, eta bihar Donostian egingo dugu, eta Lepetan, beraz, horrela antelatu dugu hitzaldi hauen hezkuntzaren antolaketa, ados. Bueno, como decía Izaskun, voy a intentar explicaros brevemente cuáles son aquellos cambios que se han incluido en la Ley 4/2005, aquellos cambios que nos parecen más importantes. Bueno, lo primero que hay que decir es que ha sido no han sido cambios puntuales, sino que es una reforma integral de la ley. Se han modificado la mayoría de los artículos, entonces por eso yo solo me voy a centrar en algunos de esos aspectos. Pero bueno, la primera cuestión que se cambia es el propio título de la ley. Y en la ley se menciona expresamente la cuestión de la violencia machista contra las mujeres. Entonces ahora queda la ley, sería la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista. Esta referencia expresa también se incluye en el objeto de la ley, esta referencia a la violencia machista, y también se incluyen los principios generales. Hasta la fecha teníamos los siguientes principios: el del principio de igualdad de trato, igualdad de oportunidades, el de integración de la perspectiva de género, la acción positiva, el respeto a la diferencia y a la diversidad, la eliminación de roles y estereotipos sexistas, la representación equilibrada de mujeres y hombres y el principio de cooperación y coordinación. Bueno, pues a todos esos principios que se mantienen se van añadiendo otros, Y entre ellos están, como digo, la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, el principio de la interseccionalidad, que ahora pasa a ser igualdad de trato e interseccionalidad, el principio del libre desarrollo de la identidad de género y de la identidad sexual y el libre desarrollo de la autonomía corporal, el principio de empoderamiento de las mujeres, el de la implicación de los hombres, el principio de la internacionalización, el de participación, innovación, transparencia y rendición de cuentas, y también el principio de respeto a los derechos lingüísticos y la promoción del uso del euskera. Por tanto, todos esos principios pasan a ser principios inspiradores en el desarrollo de las políticas de igualdad de todas las administraciones públicas. Entre esos principios ha habido uno que ha cambiado significativamente, que es el de principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Según ese principio, las mujeres y los hombres deben estar representados al menos al 40% en los distintos órganos de toma de decisión. Pues bien, lo que se ha tratado de hacer es concretar en mayor medida cuándo se aplica ese principio y se han regulado también unas excepciones a la aplicación de ese principio. Porque en la práctica, todos estos años lo que hemos visto es que en algunos casos generaba problemas. Entonces, bueno, con el cambio legal en estos momentos ya se dice expresamente que hay que aplicarlo a jurados, a tribunales de selección, a otros órganos administrativos pluripersonales, a la designación de cargos públicos y también a la elección o designación de miembros de consejos de administración de sociedades públicas
y de órganos de gobierno de las distintas entidades que componen el sector público vasco. Digamos que se especifica en mayor medida cuál es esa, digamos, en qué caso se va a aplicar el principio de representación equilibrada. En cuanto a las excepciones al principio, lo que dice ahora la ley es que es posible aplicar un porcentaje diferente al 40% en aquellos casos en la que la representación de un sexo determinado sea inferior a ese porcentaje. Bueno, a ver si me explico. Está sobre todo para sectores que están muy masculinizados o muy feminizados, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el ámbito de la policía, ¿no? Pues un sector masculinizado, y si la representación de las mujeres pues está alrededor del 30%, se entiende que se cumple con el principio de representación equilibrada si la presencia de las mujeres en esos órganos es al menos del 30%. Por tanto, se ajusta un poco el principio de representación equilibrada a cuál es la representación de mujeres o los hombres en ese sector. Incluso la ley especifica más, y hay casos también en los que se justifica que no se aplique ni ese porcentaje relativo a la presencia de un sexo determinado en ese sector, ¿no? Y en concreto plantea 3 supuestos. Uno, en aquellos casos en los que la representación de las mujeres sea superior al 60%, pero que se considere justificado de cara a promover la igualdad de mujeres y hombres. Por ejemplo, por los órganos de participación de las mujeres, ¿no? Estoy pensando en pues, de las mujeres o para la igualdad, en los que hay una representación pues, muy amplia de mujeres, mayoritaria, pero bueno, que tiene sentido precisamente porque su objetivo es promover la igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, si se justifica eso, se puede aplicar esta excepción, ¿no? Ocurre también en los procesos selectivos, que según en qué ámbitos, pues no es tan sencillo encontrar personas de un sexo determinado que tengan la capacitación suficiente para estar en ese tribunal de selección. O puede pasar que sí haya personas, pero que esas personas o no puedan o no quieran porque les tocaría estar en todos los tribunales, ¿no? O sea, son situaciones que se dan en la práctica, ¿no? Que cuando haces la ley, pues no, igual no caes en que eso puede ocurrir, pero bueno, la práctica nos ha dicho que esto ocurre, entonces queremos abrir, o se ha abierto la posibilidad de que se pueda justificar debidamente. ¿Vale? No se trata de generar coladeros, sino de justificar debidamente cuando es razonable pues excepcionar la aplicación de este principio general. Y lo mismo cuando son nombramientos, por ejemplo, relacionados con el cargo propiamente. No se elige a una persona, sino se designa al cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay poco margen de maniobra por lo que respecta a elección de una persona de un sexo o del otro. En el tema de la financiación, bueno, el cambio fundamental es que por lo que respecta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se establece que habrá que destinar al menos el 1% de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las políticas de igualdad. Progresivamente y tal, pero bueno, se marca ese objetivo de al menos el 1%. Y también se dice en la ley que la previsión es para el 2030 elevar ese porcentaje al 1,5%. Esto en los borradores anteriores se planteaba también para el resto de las administraciones públicas, pero bueno, esto decayó, digamos, de la ley, se quitó, porque se consideraba que se estaba interfiriendo en la capacidad de autoorganización y de autonomía que tienen las administraciones públicas. Entonces, en esa medida, la ley lo ha planteado, bueno, por lo que es la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o digamos el Gobierno vasco, para entendernos. Otra novedad que plantea la ley por lo que respecta a lo que es la organización institucional con relación a las políticas de igualdad es la siguiente. Bueno, en principio, la ley ya decía que tanto los departamentos del Gobierno vasco como las diputaciones forales como los ayuntamientos debían disponer de una estructura de igualdad, de un órgano de igualdad o de una unidad de igualdad. Pues bien, ahora con el cambio legal se va más allá y lo que se plantea es que en todos los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado
consorcios, fundaciones y empresas participadas mayoritariamente con fondos de las instituciones públicas vascas, siempre que tenga más de 50 trabajadores y trabajadoras en plantilla, pues también deberán tener o una unidad de igualdad o una estructura de igualdad, un servicio de igualdad o el que corresponda. Y dice también que deben tener personal especializado para poder desarrollar políticas de igualdad. Lo que ha comentado antes, la idea o el principio general de Izaskun. Ahora la idea es que todas las instituciones públicas tengan los elementos fundamentales para poder desarrollar políticas de igualdad. Y uno de ellos es tener alguna estructura que los impulse. Con relación a la planificación o a los planes, se cambia, bueno, un criterio que ha funcionado hasta ahora, que era cada legislatura el Gobierno vasco tenía que aprobar un plan general en materia de igualdad de mujeres y hombres. Pues bien, que lo elabora Emakunde y lo aprueba el Consejo de Gobierno, digamos, ¿no? Bien, ahora el criterio de la legislatura ya no es el elemento central, ¿no?, a la hora de determinar cuál es el ámbito temporal de aplicación de ese plan. Así, la ley deja a elección del Gobierno, del Consejo de Gobierno, cuál va a ser el plazo temporal de ese plan, que ahora puede ser un plazo temporal inferior a la legislatura o superior. ¿Por qué planteamos en su momento esto? En su caso el Gobierno, pues poder hacer planes con un mayor margen temporal, ¿no? Pues unas estrategias que marquen unas líneas, igual más allá de lo que suele ser el margen de una legislatura, que es unos 4 años, ¿no? Entonces, por eso se plantea ese cambio en la ley. La ley ahora también concreta cuáles tienen que ser los contenidos mínimos de esos planes. Entre otros aspectos dice que tienen que tener, bueno, pues un diagnóstico, un proceso participativo, la implicación del personal político y técnico en su caso, si son planes de la Administración, que tiene que tener, pues, por supuesto, objetivos, acciones y los correspondientes sistemas de seguimiento y evaluación, ¿no?, además de presupuestos. Por tanto, ya se dice. También dice la ley que aquellos objetivos, acciones, indicadores principales de los planes de igualdad se tienen que incorporar ¿no?, o que están de alguna forma pues como un elemento que está aprobado pero que no cala en la organización, ¿no? Entonces nos parecía, para que esto no ocurra, plantear esto, ¿no?, de que aquellos objetivos y acciones principales de esos planes de igualdad se incorporen a los planes estratégicos de la organización correspondiente. En el caso del Gobierno, pues sería el programa de Gobierno, digamos que es el plan estratégico, ¿no?, y que recoge las cuestiones relacionadas por la igualdad. Pues eso queremos que ocurra también de forma generalizada en las instituciones públicas. Y otro elemento también que es importante y que es otro elemento central para poder desarrollar una política de igualdad, pues antes hemos visto que es fundamental tener una estructura que lo pueda impulsar y es fundamental también tener una planificación. Y por tanto, la ley también establece que además de el Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, que esto ya lo establecía hasta ahora, pero ¿no?, pues aparte de que esas instituciones tengan que tener plan de igualdad, extiende el deber de tener un plan de igualdad al Parlamento Vasco, a las Juntas Generales, al Ararteko, al Tribunal Vasco de Cuentas, a la Universidad del País Vasco y a aquellas consorcios, fundaciones y empresas participadas mayoritariamente con capital de instituciones públicas vascas que tengan más de 50
personas en su plantilla. Sigue el mismo criterio. El de 50 personas también se cogió el criterio tomando como referencia la legislación del Estado que ya establece ese criterio para las empresas privadas, ¿no? Entonces nos parecía, bueno, vamos a mantener un poco de coherencia. Y la idea de mejora continua o ir mejorando lo que hacemos a partir de datos, ¿no? Por lo que respecta a la formación del personal, bueno, un criterio yo creo que muy importante y novedoso es el que se establece la formación obligatoria en igualdad de todo el personal de las instituciones públicas vascas. Por lo menos una formación básica, dice también progresivamente, pero bueno, está amarrado el objetivo. Y luego también, siguiendo la misma lógica para que se ha seguido en los planes, lo que se establece es que aquella formación que no sea de igualdad deberá integrar la perspectiva de género. Y en este caso la ley expresamente dice que se tienen que analizar las ofertas formativas de las instituciones públicas, ver cómo se puede integrar la perspectiva de género en ellas, ¿no? Y digamos que una vez hechas esas adaptaciones, pues ponerlo en marcha, ¿no? Ponerlos en marcha. En cuanto a la actividad normativa, la ley dice expresamente que aquellos planes que tengan naturaleza jurídica de disposición general, o sea, que son normas, aunque se llamen planes, son normas jurídicas realmente, tienen que llevar evaluaciones de impacto en función del género. Esto ya se viene haciendo en la práctica, pero ahora la ley lo que ha hecho es recogerlo expresamente. Nos estamos refiriendo sobre todo a los planes territoriales y urbanísticos, que son propiamente normas jurídicas, aunque se llamen planes. Entonces, bueno, había dudas si se tenía que aplicar o no, se tenían que realizar evaluaciones de impacto en función del género de esos planes y, bueno, la ley ya aquí lo aclara. También otra novedad de la ley es que para las Juntas Generales de realizar estas evaluaciones previas de impacto en función del género cuando se trate de normas que se originan en esos órganos legislativos, ¿no? O sea, cuando se trata de proposiciones de ley o proposiciones de norma foral, ¿no? O sea, normalmente al Parlamento es el Gobierno, o en su caso a las Juntas Generales es la Diputación la que manda sus proyectos de ley y luego ahí se tramitan, ¿no? Pero bueno, hay veces que surgen desde dentro de esos, tanto del Parlamento como de las Juntas, ¿no? Y no estaba previsto en esos casos que llevaran evaluación de impacto de género. Pues bueno, ahora sí. Si se originan también en el Parlamento Vasco o en Juntas Generales, también deben llevar esa evaluación de impacto de género. Con relación a los procesos selectivos, la ley expresamente dice que a efectos de valorar la experiencia profesional, se tiene que tener en cuenta el tiempo relacionados con el cuidado de personas o derivados de una situación de violencia de género.
existe la posibilidad de que el momento en que se realizan las pruebas o el lugar donde se realizan las pruebas se pueda cambiar. Esto es una previsión general que hace la ley, que luego en cada uno de los procesos selectivos, en sus bases reguladoras, habrá que especificar esto cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, la ley sí que recoge expresamente esta posibilidad. Vale. Luego, otro elemento importante que todas las instituciones públicas tienen que tener los elementos estructurales para poder desarrollar una política de igualdad, pues el otro, yo creo que principio general, es que aquellas empresas que no cumplan con los mínimos legales establecidos por la legislación, sea de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sea del Estado, no pueden recibir fondos públicos de las instituciones públicas vascas. Ese es el otro principio. Y en ese caso, lo que plantea es, tanto en el caso de las subvenciones como de los contratos públicos, bueno, pues que se incluyan cláusulas relacionadas con la prevención de los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. El criterio fundamental es: hay que incluir medidas o cláusulas de igualdad en los contratos y en las subvenciones. En concreto, dice como criterio de valoración, al menos un 5% de esa puntuación ser relacionada con la igualdad de mujeres y hombres. Y se dice también que al menos una de las obligaciones que se impongan en los contratos y las subvenciones tiene también que ser relacionada con la igualdad de mujeres y hombres. Y solo en caso de que se justifique debidamente que ese contrato o esa subvención no tiene impacto en la situación de mujeres y hombres, se podrá admitir que no se... Por lo que respecta a la enseñanza, y la enseñanza conocemos ningún caso de esos. En cuanto a la enseñanza universitaria, dice que hay que integrar la perspectiva de género en todas las disciplinas y en todas las áreas de conocimiento. Dice también que hay que incluir contenidos específicos relativos a la coeducación en aquellas carreras dirigidas a formar a profesores y a profesoras, y también que hay que incluir la igualdad, ¿no?, cuestiones relacionadas con la igualdad y con la violencia machista en aquellas carreras relacionadas con profesionales que atienden a las víctimas de la violencia, y también aquellas carreras relacionadas con los medios de comunicación. Por lo que respecta al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, bueno, pues la ley dice que hay que tener en cuenta y valorar el trabajo doméstico y de cuidado que se realiza de forma no remunerada, y que este trabajo hay que tenerlo en cuenta en el diseño de los presupuestos públicos y en el desarrollo de las políticas económicas y sociales. Y la ley lo que plantea es que hay que promover una transformación del modelo económico y social actual con el fin de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas. La ley también dice que hay que garantizar el derecho al descanso de las personas cuidadoras no profesionales, e introduce también el concepto de responsabilidad social, bueno, que hace ya bastante tiempo que viene recogido en los planes de igualdad. En este caso ya se recoge expresamente en la ley, y lo que plantea es 3 líneas de intervención básicas para conseguir esta corresponsabilidad social, que es, por un lado, la adaptación de las estructuras del empleo para que sean sensibles a la existencia de estas necesidades de cuidado de las personas, y el cambio de la cultura y práctica empresarial. Por otro lado, plantea también una provisión universal y pública de los cuidados a través de servicios que sean accesibles,
flexibles, de calidad y escuragarri. Y me sale en inglés y en euskera. Bueno, ya me vendrá, Vale. Eskuratu daitezkenak, ¿es? Vale. Vale. Y luego estaría el tema de la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado. Se tiene que promover la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y generalizar la práctica y ética del cuidado entre los hombres, ¿no? Eso es lo que dice la ley. En cuanto al empleo, se dice que hay que establecer acciones positivas dirigidas a las mujeres con el fin, en aquellos sectores en los que están infrarrepresentadas, con el fin de promover su acceso y promoción en el empleo y, en particular, en aquellos sectores de la economía que se consideran más estratégicos. Y en la misma línea de lo que hemos dicho antes, también se dice que para contratar con el sector público o para recibir subvenciones del sector público, se tiene que garantizar que se cumple con el principio de igualdad salarial y de transparencia salarial. Por otro lado, también otro artículo importante es el que hace referencia a aquellos sectores profesionales relacionados con el cuidado y, en concreto, el servicio del hogar familiar, que, como sabéis, mayoritariamente está feminizado o compuesto por mujeres, ¿no? Y ahí se dice que hay que pues garantizar, en la medida de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues que la calidad y las condiciones de trabajo de calidad de esas personas, y se cita expresamente el promover que se cumpla con lo establecido en el convenio de la OIT sobre el trabajo relacionado con el hogar familiar. Y ya más en concreto, se dice que la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, esto es el Gobierno vasco, debe prestar asesoramiento jurídico al personal empleado de hogar, las empleadas de hogar, mayoritariamente, de forma gratuita. Esto ya se viene haciendo, pero bueno, se recoge en la ley, ¿no?, para garantizar que en el futuro también se va a prestar. Y también dispone la ley que se va a promover la intermediación laboral pública respecto a este sector de la actividad también, sobre todo para evitar situaciones de precariedad y vulneraciones de derechos que, como sabemos, no son infrecuentes en este sector. Por lo que respecta a la inclusión social, lo que establece la ley es que las administraciones públicas vascas adoptarán medidas para dar respuesta a las necesidades específicas de aquellos grupos y mujeres que están en esa situación de mayor vulnerabilidad social. Y en particular habla de las familias monoparentales, las mujeres mayores, las migrantes, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las que tienen discapacidades, las mujeres presas, las mujeres que ejercen la prostitución, las mujeres sin techo y las mujeres que están en una situación de exclusión social pues grave, ¿no? Y también se dice que aquellas organizaciones que defiendan y representen los intereses de estos grupos y estas mujeres, pues que para esas organizaciones se tienen que habilitar los cauces de participación adecuados para que puedan hacer un seguimiento y aportar con relación a las previsiones que la ley establece para la mejora de las condiciones de estos grupos de personas y de estas mujeres. Y ya por último vendría todo lo relacionado con la violencia machista contra las mujeres. Ha habido un cambio de arriba abajo de la ley. Como ha dicho Izaskun, pues se insiste en la idea de que la violencia machista contra las mujeres tiene su raíz en la desigualdad entre mujeres y hombres, y en esa medida la vía para prevenir esta violencia es apostar por la igualdad y destinar recursos económicos, personales y materiales a las políticas de igualdad.
En este sentido, también la ley lo que plantea es reforzar el liderazgo de las estructuras de igualdad, esto es, de los organismos de igualdad, de las unidades de igualdad, con el fin de que sean quienes lideren estas políticas, las políticas de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. Y luego también otro cambio muy importante que hace la ley con respecto a la atención, sobre todo, es como, así como antes ya se planteaba de forma abierta, ¿no?, lo que es todo el trabajo que tiene que ver con la sensibilización, prevención, la investigación, la formación, se hablaba de violencia contra las mujeres de forma amplia, incluía a todas, la atención estaba bastante centrada en la violencia que se produce dentro de las familias, en concreto la ley hablaba de maltrato doméstico y las agresiones sexuales. Bien, pues ahora con este cambio legal ya se abre y cualquier manifestación de la violencia machista contra las mujeres, a cualquier manifestación se tienen que articular los recursos necesarios para darle respuesta, desde todos los puntos de vista, digamos, ¿no?, tanto policiales como de salud, como de servicios sociales, como de empleo, como de vivienda, bueno, a todas las necesidades, independientemente de qué tipo de violencia contra las mujeres sea, hay que responder desde las instituciones públicas vascas de forma adecuada. También cobra especial importancia la cuestión de los niños, niñas y adolescentes. Se recoge como un principio rector el principio de interés de las personas menores. Se dice que o bien hay que crear recursos específicos para ellas cuando haga falta, o bien hay que adaptar los existentes para que respondan a sus necesidades. Crea también una ayuda específica dirigida a aquellos niños y niñas que se quedan huérfanas como consecuencia de un caso de violencia contra las mujeres con resultado de muerte. Y luego también la ley lo que dice es que no se tienen que tener en cuenta aquellos planteamientos teóricos que no tienen base científica y que tienen que ver, bueno, con la interferencia de las personas adultas con los menores. Bueno, en otras palabras, incluso la ley lo cita expresamente, el tema del síndrome de alienación parental, ¿no? Bueno, pues que eso que no tiene base jurídica, que no se tenga, base científica, perdón, que no se tenga luego en cuenta a la hora de intervenir en las instituciones públicas, ¿no? Se desarrolla el concepto de violencia machista contra las mujeres, ¿no?, y se amplía. Y también es de destacar que la ley dice que también es violencia machista contra las mujeres aquella violencia que sufren las personas que protegen a las mujeres víctimas o las personas del entorno familiar o cercano de esas víctimas, ¿no?, y en particular niños y niñas y adolescentes, ¿no?, cuando la violencia que se ejerce contra esas personas es para dañar a la propia víctima, ¿no? O sea, se usa a otras personas como un instrumento para dañar a la mujer, en este caso. Pues bien, eso también es violencia contra las mujeres, ¿no? Otro elemento que desde un principio que lo planteamos en la ley, era el tema de que en la medida de lo posible, y aun sabiendo que no tenemos competencias en materia penal ni procesal, pero bueno, sí tratar de que la denuncia no tuviera tanta importancia a la hora de articular la intervención desde los poderes públicos vascos, ¿no? Superar un poco la centralidad del papel que tiene lo policial, judicial y la denuncia y tratar de poner el acento en las necesidades de las víctimas y en su empoderamiento, ¿no? Y la ley dice expresamente que no se puede condicionar el acceso a los derechos y a los recursos de las mujeres víctimas o supervivientes de la violencia a que emprendan acciones legales en esta materia, ¿no?, a que interpongan una denuncia o desarrollen otro tipo de acciones legales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el criterio general a seguir, ¿no?, que la denuncia no sea elemento central para acceder a los servicios, a los derechos y a la protección. Se cita también expresamente el tema de la interseccionalidad, que ya hemos visto que era un principio general que inspira ahora toda la ley, digamos, y que se tiene que garantizar una atención integral, gratuita y de calidad en todos los casos, y en particular en los casos de aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí también se vuelve a repetir el mismo principio de que para trabajar en el ámbito de la violencia
contra las mujeres, por lo menos desde una institución pública. Es necesario tener formación en esta materia. Y luego también la ley dice que hay que crear espacios formativos y de otro tipo para posibilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales de diferentes ámbitos. Ya sabemos que es un tema que requiere una intervención multidisciplinar y hay muchos ámbitos involucrados, y por eso es muy importante que haya espacios donde se pueden compartir conocimientos y se puede diseñar también, digamos que una visión común y unos objetivos comunes en la intervención, ¿no? Que todo el mundo tenga claro qué es lo prioritario cuando se interviene en este ámbito, independientemente si estoy trabajando del ámbito policial, del judicial, del social, del sanitario, desde el punto de vista del empleo, etc. Y de hecho en esta línea, Emakunde ya desde hace varios años pues organiza la formación de Jabetus, que va en esa línea, ¿no? En juntar a profesionales de diferentes ámbitos y de esa forma pues facilitar su coordinación, su conocimiento compartido y bueno, que todo el mundo reme en la misma dirección. La ley también dice que hay que desarrollar campañas de concienciación social, ¿no? En particular dice dirigidas a los niños y a los hombres, y también dice que hay que llevar a cabo programas de empoderamiento dirigidos a las mujeres. Lo que se plantea también es, como hemos dicho antes, si la violencia contra las mujeres tiene que ver, o mucho que ver, con la promoción de la igualdad en los diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, pues la ley lo que también refuerza pues, los distintos aspectos relacionados con la igualdad, ¿no? Y los diferentes ámbitos, y en particular, bueno, pues el de la cultura, el de la educación y el de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación. Se plantea también que tiene que haber protocolos de detección temprana de casos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Y se plantea también que los expedientes relacionados a casos de violencia contra las mujeres se gestionen de forma integrada, que se actualicen los acuerdos interinstitucionales existentes en esta materia, y de hecho Emakunde en estos momentos también está trabajando en la actualización del segundo acuerdo que está vigente en estos momentos para llegar a un tercer acuerdo donde participan todas las instituciones que intervienen en esta materia, ¿no? En la misma línea que decíamos antes, ¿no? De que todo el mundo esté lo más coordinado posible, ¿no? y que se funcione, bueno, pues de forma coherente y sumando fuerzas desde los diferentes ámbitos. Se plantea también que existan sistemas informáticos de información compartida, asimismo que se realicen periódicamente, ¿no? La ley dice que se tienen que realizar periódicamente encuestas de prospección de la población para saber cuál es la incidencia de los diferentes tipos de violencia machista contra las mujeres en la sociedad, que se tienen que hacer evaluaciones periódicas, ¿no? De los distintos servicios que se están prestando con el fin de mejorarlos, etc. Y ya por último, con el cambio legal también expresamente se dice que se tienen que adoptar medidas de protección policial, incluso en aquellos casos que la víctima decida que no quiere interponer denuncia. Un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? En estos casos, siempre que exista un riesgo, se tiene que garantizar la protección policial. Y de hecho ya se viene haciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha recogido de forma expresa en la ley, digamos, ¿no? La ley dice también que tiene que existir un servicio especializado de atención a las víctimas en el ámbito judicial, que también está en funcionamiento, pero bueno, digamos que ahora por ley se garantiza que vaya a estar también en el futuro. Y, por último, me gustaría destacar el tema del derecho a la reparación, que es un derecho existente a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y bueno, aquí lo que la ley plantea es la reparación tiene que ir en diferentes líneas. Una de ellas es en tener una indemnización por el daño sufrido. Otra tiene que ver con el reconocimiento de la verdad. Otra con evitar que se repitan las conductas violentas.
y otra tiene que ver con la recuperación integral de esas mujeres, ¿no? Y en particular cabe destacar que la ley plantea que el Gobierno vasco establezca medidas económicas o ayudas económicas para aquellos casos en los que exista una sentencia, una indemnización establecida por una sentencia judicial y que no haya sido pagada, digamos, ¿no? Entonces existe la posibilidad para aquellos casos de impago de estas indemnizaciones establecidas por una sentencia judicial de que el Gobierno vasco pueda otorgar unas ayudas a esas víctimas. Eta gutxi gorabehera, hau da aipatu nahi nizkizuen gaiak, dokumentu hau izango duzu ere webgunean, eta orain irekiko dugu, tarte bat galderei, ¿vale? Abrimos un espacio ahora para comentarios y preguntas, tanto para la gente que estáis aquí como para quienes nos estáis siguiendo a través de Internet. Bai, Anderrek esan dauen modun aldaketak sakonak izan dira, beraz zaila da saio batean dana aipatzea, baina bai nabarmenenak zirenak aipatzea gustatu, nahi izan dugu, eta berak esan dauen modun dokumentua egongo da bai euskeraz eta bai erderaz, eta orain dago tarte bat galderakiteko, baina norbaitek beste momenturen batean galderaren badu, emakundera korreotxo bat idatzi dezake eta erantzuten saiatuko gara. Decía que, tal y como ha señalado Ander, las modificaciones son de calado y es también complicado pues, en una sesión de estas hacer referencia a todas y cada una de ellas, pero sí que queríamos destacar las más importantes, por lo menos que nos vayan sonando y que sepamos que pues tenemos que ir trabajando para dar cumplimiento. No sé si tenéis ahora alguna pregunta que formular. En todo caso, si ahora no se os ocurriría ninguna pregunta, que sepáis que el correo electrónico de Emakunde y nuestro teléfono está a vuestra disposición para tratar de responder pues, aquellas cuestiones que os pudieran surgir. Vale. Entre tanto, nos han llegado algunas a través de Internet. Eta Naiara Garatek galdetzen du, aurrekontu publikoen 1% hori finkatzea administrazio osoarentzat da, ezta? Hau da, udalek ere, hor eztabaida eta zalantzak agertu daitezke kontaketa egiterakoan. Soldatak, diru laguntza, programak eta beste sailen aurrekontua batu beharko ditugu edo berdintasuneko sailarenak. Bueno, Nayara lo que plantea por un lado es, si le entiendo bien, si el 1% que hemos hablado antes de que establece como mínimo que hay que destinar a las políticas de igualdad es solo para el Gobierno vasco, para la Administración de la Comunidad Autónoma, el Gobierno vasco para entendernos, o es también para el resto de administraciones públicas. Creo que lo he dicho antes, pero bueno, la idea en principio es, la ley afecta solo a la Administración de la Comunidad Autónoma, es decir, a los presupuestos generales, digamos, para entendernos, al Gobierno vasco, y precisamente por lo que he dicho antes también, porque desde los servicios jurídicos se considera que estábamos invadiendo la autonomía financiera y económica de las otras instituciones. Aún así, tanto la Diputación de Vizcaya como la Diputación de Guipúzcoa en sus normas forales también tiene recogido este 1%. Por tanto, hay, en ese caso también deberían de cumplirlo, no porque lo diga la ley para la igualdad, sino porque lo dicen sus normas forales para la igualdad, ¿vale? Y luego en la pregunta esto a qué se va a referir y cómo se va a contabilizar, pues es una buena pregunta, porque depende de cómo se haga ese cómputo, pues nos pueden salir unas cifras u otras. Entonces la idea es, precisamente y eso salió una de las reuniones que tuvimos de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que es el órgano de coordinación donde están Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, salió este tema y la idea es crear un espacio de trabajo en el que podamos definir, ¿no?, qué vamos a incluir dentro en el cómputo de ese 1%. Por tanto, todavía está, digamos, que por definir, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir. Badago beste galdera bat, María Herrero que egiten duena, diño, con relación a la representación de ambos sexos, Osakidetza es un sector feminizado, 80% de mujeres y 20% de hombres. ¿Se consideraría el sector masculino representado si coincide con ese 20% sin llegar a un 40%? Si no se llega a ese 20% de representación masculina, ¿se deben tomar medidas? Eskerrik asko. Bueno, según era la redacción de la ley, se podría justificar en función de la presencia que uno u otro sexo tiene en ese ámbito. Aquí también ya puede haber objeto de interpretación a qué ámbito nos referimos, ¿no? Porque me imagino que no será lo mismo dentro de la misma Osakidetza si estamos hablando de determinado personal, que si estamos hablando de personal en la dirección, que si estamos hablando... Entonces, ahí va a ser, y con el tiempo ya veremos cómo se va aclarando, pero ahí la clave está en determinar, cuando hablamos de representación del sector, a qué sector nos estamos refiriendo. En cualquier caso, esta medida, como la ley dice que hay que justificarlo debidamente, ahí se deberían dar las explicaciones necesarias para ver si eso que se está planteando de cambiar el porcentaje de aplicación de representación de los sexos es razonable o no, yo creo. Pero bueno, así a priori yo creo que habría que ver para ver exactamente a qué ámbito de referencia tomamos en cuenta, ¿no? Eta badago beste bat ere, Eneritz Oliagak egiten duena, diño, gracias por la charla. En los sectores donde estamos infrarrepresentadas las mujeres, ¿cuál consideráis el cambio más importante que recoge esta ley? ¿Cuál es el impulso real que más promueve esta ley? Bueno, yo sigo un poco con la línea de antes. Yo creo que dos cambios muy importantes, están apareciendo un poco en la síntesis que hemos hecho, ¿no? Que luego eso va a influir en todo, no solo en la medida que ya he dicho de sectores donde están infrarrepresentados que se puedan plantear acciones positivas, ese es algo específico que va en relación con la pregunta que se hace, pero más allá de eso, las acciones positivas, si no van acompañadas de cambios más estructurales, pues tienen efectos limitados, ¿no? Entonces, para mí lo más estructural de esta ley, aparte de todo lo que tiene que ver con el cambio en la parte de violencia, que se pone al día y pone unos estándares muy altos a nivel internacional de los más altos, o los más altos que conocemos por lo menos, es el tema de que decimos de que ahora todas las instituciones públicas tienen que tener los elementos estructurales para poder desarrollar una política de igualdad. Digamos, nadie se libra, entre comillas, ¿no? Y la otra clave, que es en la medida que no tenemos competencias en regulación de la legislación laboral, civil, de seguridad social, etcétera. O sea, tenemos muy pocas posibilidades de intervenir en el sector privado, ¿no? Que es competencia del Estado y ya lo ha hecho a través de los últimos decretos leyes que modifican la ley de igualdad y que plantean ya en las empresas intervenciones más serias relacionadas con los planes de igualdad y con todo el tema de la igualdad retributiva. Pero en lo que podemos hacer aquí, que es condicionar el acceso a los fondos públicos de nuestras instituciones, eso es lo que plantea la ley, ¿no? Bueno, si quieres recibir fondos de las instituciones públicas vascas, tienes que cumplir con lo que establecen las leyes en materia de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser también otro elemento muy importante. Y el otro elemento importante es el tema de tratar de cambiar el modelo económico y social que tenemos, que está en la base y la estructura de todas las desigualdades. Entonces, en la medida que cambiemos la valoración que se hace del trabajo de cuidado no remunerado, que eso se empieza a tener en cuenta en el diseño de los presupuestos, en el diseño de las políticas económicas y sociales, que realmente planteemos la cuestión de la sostenibilidad de la vida como algo fundamental y clave, y que cada día lo tenemos más cerca, además, es que es como inevitable, ¿no? Todo lo que se profundice en esa línea yo creo que va a ser otro cambio estructural
para el avance hacia la igualdad, ¿no? Y eso, no sé, eso es lo que yo comentaría como aspectos, así dicho, muy resumido, cuáles son, yo creo que los elementos más importantes, ¿no? Sí, son los 5 que hemos destacado al inicio en la presentación, los que nos parecen más estratégicos, con independencia de que todo sea importante, ¿no? Y que cada paso cuente en el avance hacia la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Quiénes habéis asistido? Bueno, si no es así, yo antes de terminar sí que querría hacerlo, como he comenzado, dando las gracias a las personas que habéis asistido, a las personas que nos estáis siguiendo vía streaming, pero sobre todo y fundamentalmente a todas esas personas que con sus aportaciones han contribuido a enriquecer la propuesta inicial que también de la que también dimos cuenta en esta misma sala. Beraz, eskerrik asko, bihotzez, guztioi, egindako ekarpenengatik. Ekarpenak hobetu dute hasierako proposamena, hemen hasi gendun ibilbidea, 2017 urtean, harin esaten da, prozesu parte hartzailea bultzatzen, 400 ekarpen baino gehiago egin dira, instituzioetatik, esparru ezberdinetatik, elkarteetatik, eta esan dodan bezala, ekarpen horiek hobetu dute hasierako proposamena, beraz gure eskerrona adierazi nahi dizuegu guztioi, eta orain uste dut lana dugula guztiok aurretik. Esan dugu legeak estrategikoak direla, oso importanteak, baina legeekin batera gizarte osoaren, jendarte osoaren implikazioa, konpromisoa ezinbestekoa da, beraz, lan egin beharko dugu guztiok, hau guztioi dagokigu, eta berdintasunean oinarritutako gizarte bat nahi dugun heinean, emakumeen kontrako indarkeriarik gabe, danok jarri behar dugu zerbait hau lortzeko. Eskerrik asko.